Con sus tropas dislocó las comunicaciones entre las principales ciudades y puertos de la Nueva España. Salió indemne de un implacable sitio de 72 días en la ciudad de Cuautla. Se anotó un clamoroso triunfo con la toma de Oaxaca. Padeció las contradicciones de la lucha por el poder entre los principales cabecillas de la insurgencia. Asumió sin tapujos que su lucha era por la independencia de México y no por la defensa de una monarquía. Y en su momento de mayor gloria, rechazó el tratamiento de alteza y prefirió llamarse siervo de la nación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el cuarto y último programa de la serie dedicada al libro Morelos, de Carlos Cerrejón Peredo. Sean ustedes bienvenidos y ojalá la lectura de los últimos 9 capítulos de esta excepcional obra les haya resultado tan interesante como a nosotros. Nuestro repaso de hoy comienza con el capítulo llamado Siervo de la Nación y termina con el que cierra el libro, denominado Muerte y Resurrección. Veremos en esta parte la culminación de la obra ideológica, militar y política de Morelos. Las contradicciones que surgen entre él y el Congreso constituido en Chilpancingo en septiembre de 1813. Los negativos efectos que el choque entre esos dos poderes tuvo en el desarrollo de las campañas militares. La promulgación de la Constitución de Apatzingán y finalmente la aprehensión y fusilamiento del caudillo en diciembre de 1815. Nulificada la Suprema Junta Nacional Gubernativa por sus contradicciones internas, Morelos decidió sustituirla por un congreso que se reunió en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813. Allí, Morelos dio a conocer un documento conocido como Sentimientos de la Nación, donde plasmaba su concepción sobre el país, cuya independencia proclamaba formalmente. Soberanía popular, forma de gobierno representativa dividida en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, igualdad de todos ante la ley, restricción de los fueros, reducción de impuestos, abolición de la esclavitud, de la división en castas y del tributo, inviolabilidad del domicilio, y expedición de leyes que moderaran la opulencia y la miseria. Eran estos los principales puntos que Morelos planteó a los asistentes al Congreso. Pero al lado de estas propuestas de carácter laico, había otras relativas a la religión. Así, Morelos determinaba que la religión católica fuera la única, sin tolerancia de otra, que sus ministros se sustentaran solo de diezmos y primicias, sin exigir más subvenciones a los fieles, y que el dogma fuera sostenido por la jerarquía de la Iglesia, es decir, el Papa, los obispos y curas, porque debía arrancarse toda planta que Dios no plantó. Y a manera de ratificación de esta simbiosis laico-religiosa, Morelos proponía que el 12 de diciembre y el 16 de septiembre se conmemoraran la aparición de la Virgen de Guadalupe y el inicio de la independencia. De acuerdo a la convocatoria, el Congreso debía elegir al titular del Poder Ejecutivo y el nombramiento recayó en Morelos, quien inicialmente se negó a aceptarlo y cuando finalmente lo hizo, rechazó el tratamiento de alteza y adoptó el de siervo de la nación. En realidad no es un rechazo de tal naturaleza, es decir, lo que él rechaza no es ni el título ni el oficio de generalísimo. Eso lo acepta, ¿verdad?, después de una primera renuncia. Lo que sí rechaza, no acepta y no va a ostentar es el tratamiento, ¿verdad?, de alteza. Es lo que no admite. Y entonces dice, no quiero ese título.
sí acepto el ser generalísimo, ¿verdad? Pero con el título de siervo de la nación, porque él concibe la autoridad no como un dominio, sino como un servicio. Ya instalado el Congreso, fueron llegando a Chilpancingo los diputados faltantes, entre ellos Ignacio López Rayón y José María Liceaga. La presencia de ambos contribuyó a legitimar la elección de Morelos como titular del Poder Ejecutivo y al propio Congreso como depositario de la voluntad general de los insurgentes. Asumiéndose como tal, el Congreso pronto entró en disputa con Morelos al determinar que ningún militar, del rango que fuese, tendría injerencia en el manejo de los recursos económicos. En realidad, tanto Morelos como Rayón en un momento dado, pues habían obrado con la suma de los poderes en su mano. Y esto era no solamente explicable, sino necesario en las circunstancias de la guerra, ¿verdad? Pero las ideas de representación popular, de democracia, de división de poderes, ¿verdad?, se introdujeron de tal manera, ¿verdad?, que para el momento de la insurgencia no se consideró, ¿verdad?, que la unidad de mando y la unidad de poderes, ¿verdad?, era necesaria. Y de todas maneras cayeron en eso, pero cayeron en eso, ¿verdad?, como una infracción a lo que ellos mismos habían construido. Y es de lo que se queja Morelos, ¿verdad? Pero el Congreso se impone y el Congreso no solamente redacta la Constitución, sino también manda, también es un gobierno, ¿verdad? Pero no son militares, no son líderes, ¿verdad?, de los ejércitos ni de las masas, son abogados, ¿verdad?, en buena medida, y que asumen en sí funciones, ¿verdad?, gubernativas, inclusive de decisión sobre las tropas. Y es lo que Morelos también en sus procesos dice, ¿verdad?, que el Congreso disponía mal de las tropas y que la Constitución misma que elaboró, que es notable y meritoria por muchos conceptos, a Morelos dice le pareció mal por impracticable. En el mes de noviembre de ese mismo año de 1813, Morelos salió de Chilpancingo con rumbo a Michoacán, donde Ignacio López Rayón mantenía su influencia militar. No obstante, Rayón se negó a colaborar con Morelos y ese hecho, aunado a una persistente lluvia, dificultó enormemente el avance del ejército insurgente. Con todo, el 23 de diciembre, al mando de más de 5,000 hombres bien pertrechados, Morelos acampó en las lomas de Santa María, en las afueras de Valladolid. El 23 de diciembre, las divisiones de Hermenegildo Galeana y Nicolás Bravo intentaron tomar la ciudad atacando por el noreste, pero fueron repelidas por las tropas realistas fortificadas en la ciudad, las cuales recibieron el oportuno refuerzo del ejército de Agustín de Iturbide, que se preparaba para entrar a Valladolid. Mientras tanto, Morelos, con las fuerzas a su mando, permanecía en las lomas de Santa María sin decidirse a intervenir. Y entonces sobrevino el desastre. Engañados por una hábil maniobra de Iturbide y confundidos en las sombras de la noche, los insurgentes pelearon y se mataron entre sí. La debacle de las tropas insurgentes se completó pocos días después. El 4 de enero de 1814, con los restos del ejército que le quedaban, Morelos decidió presentar batalla a Iturbide en las lomas de Santa María. Mariano Matamoros, a quien Morelos había confiado el mando de las operaciones, fue derrotado, hecho prisionero y fusilado. Y cuando entonces reorganiza sus tropas para venir al ataque de Valladolid, el gobierno realista está preparado. Y ya sabemos que llega, ¿verdad?, con el mejor ejército, el más numeroso, el mejor equipado de toda la insurgencia, llega a las lomas de Santa María, pero la ciudad está preparada y viene en camino también refuerzos.
Y aparte de eso, bueno, pues sabemos que Morelos en ese momento le ocurre una especie de enajenamiento que podemos atribuir a que previamente, el 12 de diciembre, pasó por sus parroquias antiguas, pasó por Carácuaro, por Nocupétaro, y se dio cuenta de que la parroquia tan querida para él estaba muy abandonada, como efectos de la guerra, de todo lo que había pasado, y posiblemente se dio cuenta, ¿verdad?, que Brígida Almonte se había muerto, ¿verdad?, o estaba por morir, o la misma Brígida le haya dicho ya deja la guerra, ¿verdad?, sus mismos feligreses, ¿verdad?, los vio quizás no totalmente convencidos por la guerra, de tal manera cuando llega aquí a las Lomas de Santa María, prácticamente no puede hacerse cargo del ataque, ¿verdad? Le da también un dolor de cabeza, ahí sí, ¿verdad? Y sucede pues lo que ya sabemos, ¿no? Que por otro lado, el criollo y paisano suyo, Agustín de Iturbide, ejecuta una acción audaz, con muy poca gente, no sé cuántos venían a caballo y otros en grupa, penetra ya al caer de la noche, al entrar la noche, al campamento de Morelos en Santa María, provoca confusión, al matar a algunos se regresa y se quedan matándose unos a otros los insurgentes, un gran desastre. Y luego en Purwarán también comete el error Morelos de hacer caso a unos de sus colaboradores que más bien eran aduladores, de presentar batalla, cuando no tenía que haber presentado. Pero él mismo inclusive huye, no da la cara en la batalla esa. Algo también le pasó a Morelos, que puede ser haberse visto él en Carácuaro y en Nocupétaro en un espejo, no como generalísimo, ¿verdad?, sino como lo que había sido, como sacerdote, como cura y como en fin, todo esto para él fue una especie de crisis psicológica que coadyuvó. Pero independientemente de eso, el gobierno virreinal ya estaba preparado, ya se había rehecho, ¿verdad?, por el tiempo de la campaña de Acapulco. Atribuyéndole la responsabilidad de las derrotas militares, el Congreso despojó a Morelos del cargo del ejército y del poder del Ejecutivo, y se los atribuyó a sí mismos. Reducido al mando de una pequeña partida militar, Morelos fue nombrado diputado por Nuevo León, y en aras de la obediencia que había jurado al Congreso, el máximo estratega de la insurgencia aceptó el pobre papel que un Congreso, un organismo controlado por juristas, le asignó. Esas controversias siguieron, es decir, porque los abogados estaban convencidos de que lo que hacía falta, ¿verdad?, era un ordenamiento legal de la insurgencia. Ellos lo ponían en primer término. Y para Morelos y para otros, pues no era eso. Lo primero era reorganizar el ejército, ¿verdad?, cuestiones de estrategia militar, etcétera. Y esa fue una diferencia constante. La tarea primordial encomendada al Congreso era la elaboración de un ordenamiento legal para la nación que emergía a la vida independiente. Esta labor la cumplieron los congresistas en condiciones muy difíciles, perseguidos constantemente por las tropas realistas y careciendo, por tanto, de un lugar fijo donde celebrar sus sesiones. Por fin, en octubre de 1814, se instalaron en Apatzingán, donde el 22 de ese mismo mes sesionaron la primera constitución que tuvo México. En ella, los congresistas sintetizaron las ideas contenidas en diversos ordenamientos, desde los elementos de nuestra Constitución, de Rayón, y los sentimientos de la nación, de Morelos, hasta las constituciones norteamericana de 1780, francesa de 1791 y española de 1812. Con la Constitución de Apatzingán, México nacía a la vida independiente sustentado en los principios de soberanía popular y autodeterminación nacional. El documento establecía asimismo la forma republicana de gobierno, las garantías individuales y la religión católica como única aceptada por la nueva nación. El principio de la división de poderes también quedó establecido en la Constitución, pero con predominio del legislativo sobre el ejecutivo y el judicial. Y aunque esta medida ponía una vez más en entredicho el liderazgo de Morelos, este bailó jubiloso por la promulgación de la Carta Magna y declaró que era el día más feliz de su vida. Esto, sin embargo, tiene un significado trascendente. El gobierno realista
¿verdad?, ve que hay esta formalidad que legitima más la causa insurgente y por eso se empeña entre uno de sus objetivos prioritarios, ¿verdad?, la destrucción del gobierno insurgente. No únicamente ni a veces prioritariamente la destrucción de los ejércitos insurgentes, sino la destrucción del gobierno insurgente, ¿verdad?, porque tiene un significado de magnitud en torno a la cuestión de legitimar la insurgencia. Los abogados, pues les gusta el mando, ¿no? Les gusta el mando, no solamente redactar una constitución y meterse en esas cuestiones, ¿no?, sino efectivamente mandar. Y eso se ve muy claro. Cómo ellos consideran que teniendo el Congreso la soberanía, pues la van a ejercer, no únicamente en la ley, sino en el gobierno propiamente dicho, no obstante que conculquen el principio de la división de poderes, ¿verdad? Eso se ve bastante claro, el afán de poder, que en parte, bueno, es, pues si no castigo, es de darle a entender que ya no sirves como militar. Has demostrado en una serie de batallas consecutivas, ¿verdad?, que aquella estrella que siempre te acompañaba, pues ha dejado de brillar. Consiguientemente, pues te destituimos, que hay una destitución. Aun cuando conservara el título de generalísimo, pero le quitaron el mando de tropa, no le dejaron más que unos cuantos realmente para su seguridad personal, pero le quitaron el mando de tropa, eso es lo principal, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, se restableció la relación buena, entre comillas, a raíz de la promulgación de la Caución de Apatzingán, y lo nombran a Morelos, ¿verdad?, miembro del triunvirato, junto con Lisiaga y con Cos. Pero y es un poder muy compartido, muy acotado, delimitado por los otros miembros del triunvirato y por toda la burocracia que ha creado el Congreso. Entonces hay una burocratización de la insurgencia que resulta pues fatal para el éxito militar de la causa. Para ejercer el poder ejecutivo, el Congreso nombró un triunvirato, integrado por Morelos, Cos y Lisiaga. El poder personal de Morelos se vio así doblemente acotado, por las limitaciones impuestas al Ejecutivo en favor del Legislativo y por el imperativo de compartir su ejercicio con otras dos personas. La causa insurgente parecía naufragar en medio de los imperativos de la guerra, por un lado, y del gobierno de los territorios ocupados, por el otro. Además, en el empeño por sentar las bases organizativas del nuevo país, el Congreso debía ocuparse también de obtener su reconocimiento internacional. Los insurgentes desde un principio pensaron que una posible alianza provechosa sería con los Estados Unidos, dados que ellos habían puesto el ejemplo primero de independencia. El hecho que Hidalgo se haya ido hacia el norte, pues era con el objeto de buscar algún apoyo de parte de los Estados Unidos. Es una constante en los insurgentes. Posteriormente, pues hay varios intentos de Rayón, Morelos que manda enviados para allá. En fin, siempre están con la esperanza de que los Estados Unidos apoyen la insurgencia. Sin embargo, los Estados Unidos en esto, pues nunca dieron un apoyo real. A veces, pues sí vendieron armas porque era un negocio. Algunas de las armas llegaban ya en una de las últimas etapas de la insurgencia a Nautla por Veracruz, al grupo de Guadalupe Victoria. Y en fin, pero el gobierno de los Estados Unidos, que naturalmente mantenía relaciones con España, y ahí estaba el famoso ministro Luis de Onís, pues siempre procuró mantenerse a cierta distancia. En ocasiones hubo promesas, ¿verdad?, para que si en un momento dado la insurgencia triunfaba, pues los Estados Unidos pudieran decir que habían ayudado, ¿verdad?, y tener ventajas de ello. Pero no hubo nunca un compromiso real de parte de los Estados Unidos. Entre las personas de los insurgentes que trataron de que esto sí fuera efectivo, pues fue este cubano Álvarez de Toledo, ¿verdad?, que se empeñó mucho y recomendó a los insurgentes que tomaran una serie de acciones tendientes a ese reconocimiento, que tuvieran bandera y escudo oficiales, que se organizaran de tal forma que cumplieran con ciertos protocolos de índole internacional. Los insurgentes lo hicieron en esa última etapa, pero
realmente sin mayor efecto práctico, ¿verdad? Y por parte de Inglaterra, pues también frecuentemente se expresa la esperanza que tienen los insurgentes de que Inglaterra se ponga de parte de ellos. Pero también, ¿verdad?, no pasa de alguna relación muy secundaria, muy eventual y sin mayor significado, ¿verdad? Porque Inglaterra prefiere mantenerse también a distancia y en todo caso sacar provecho final de la situación, como lo hizo desde el punto de vista comercial. En el bando insurgente, las pugnas entre sus principales dirigentes se acentuaban. Las diferencias se daban lo mismo entre los miembros del triunvirato que en el seno del Congreso. Morelos, en tanto, mantenía su obediencia a los dictados del mismo, dando así un claro ejemplo del valor que atribuía al principio de autoridad, tanto más necesario cuanto que el proceso de construcción de la nueva nación apenas iniciaba. Pero en todo caso, llama la atención el hecho de que, a diferencia de otros muchos caudillos, Morelos no se atribuyera a sí mismo el derecho de ejercer esa autoridad. En realidad Morelos en este sentido siempre se avino a las determinaciones del Congreso. Inclusive en un momento dado quien no soporta ya, ¿verdad?, el papel que está desempeñando el Congreso y que lo considera nefasto para la suerte de la insurgencia es el doctor José María Cos, que era parte del triunvirato. Entonces el doctor José María Cos se separa y lanza una proclama con una especie de plan en donde dice, ¿verdad?, que el Congreso desaparezca, ¿verdad?, y que se hagan cargo de la insurgencia como antes estaba Rayón y Morelos, ¿verdad? El Congreso naturalmente ante ese desplante de Cos pues lo pone fuera de la ley y para hacerlo efectivo y en cierta manera probar la fidelidad de Morelos, la lealtad de Morelos, manda a Morelos, o él también se ofrece, ¿verdad?, a tomar preso al doctor Cos, ¿verdad? Cuando Morelos se aproxima, el doctor Cos ordena a su tropa que ataquen a Morelos y la tropa se niega, porque obviamente los soldados seguían reconociendo a Morelos, y entonces lo toma preso y las órdenes del Congreso eran de fusilarlo, ¿verdad? Y Morelos pues iba a ejecutar eso, pero se interpone, ¿verdad?, un antiguo conocido de Morelos con el que Morelos tenía deuda, y era el cura de Uruapan, el cura Herrera, ¿verdad? Se interpone y de rodillas le ruega a Morelos que no ejecute al doctor Cos. Y este cura Herrera, el que le había dado trabajo de maestro, de profesor de gramática en Uruapan, y Morelos pues cede. Aunque obedeciendo a propósitos distintos, el gobierno virreinal coincidía con Morelos en la importancia que éste atribuía al Congreso. Calleja, quien para entonces ocupaba ya el puesto de virrey, entendía que el Congreso era el símbolo de la nueva nación. De ahí su determinación de aprender a sus miembros y disolverlo. El Congreso entonces buscó una región más segura para establecerse y decidió abandonar Michoacán con rumbo a Puebla y Veracruz. A su lado, protegiéndolo, marchaba Morelos. En el trayecto hacia Tehuacán, Puebla, la caravana insurgente fue sorprendida por tropas realistas. En la retaguardia, cubriendo la huida de los miembros del Congreso, Morelos fue hecho prisionero. Era el 5 de noviembre de 1815. Comenzaba su largo viacrucis. Conforme al poder real, fue acusado de alta traición por haberse levantado en armas contra el rey. Morelos replicó que no había tal rey y que cuando Fernando VII había sido reinstalado en el trono español, estaba ya contaminado de la irreligiosidad de los franceses. A la acusación de que había ignorado las excomuniones lanzadas en su contra, Morelos replicó que tales excomuniones no valían porque quien las había emitido, Manuel Abad y Queipo, no era obispo legítimo. Morelos tampoco aceptó el cargo de hereje que le hizo la Inquisición. Declarado culpable,
fue condenado a la degradación de su ministerio sacerdotal, con lo cual perdió su fuero eclesiástico y pudo ser ejecutado conforme a las leyes. Antes de morir, las excomuniones que pesaban sobre él le fueron levantadas. Recibió así los sacramentos. ¿A qué precio? ¿A cambio de una retractación que con su firma circuló después? ¿En pago a la información confidencial sobre las tropas y posiciones insurgentes que habría proporcionado a sus verdugos? ¿Quién puede afirmarlo o negarlo? Sí, para Morelos realmente fue su verdadero martirio psicológico, ¿verdad? Saber por una parte que él había entrado a una causa justa y que sin embargo para poder tener acceso a los sacramentos tenía que manifestar alguna retractación. Ciertamente pienso que una retractación que circuló después y que publicó el gobierno realista, ¿verdad? Supuestamente firmada por Morelos, nunca se ha visto el original y si la llegó a firmar acaso Morelos, no fue redactada por él, no corresponde de ninguna manera a su lenguaje ni a su manera de expresarse, de pensar, etc. Pero por otro lado sí parece ser que tuvo que manifestar alguna retractación, si no, no le hubieran dado las facilidades de tener un sacerdote que lo confesara y sabemos que varias veces se confesó antes de llegar al patíbulo. Lo revistieron de sus ornamentos sacerdotales y un obispo se los fue quitando, lo fue despojando de sus ornamentos con palabras terribles, ¿no? Hasta el momento que le rasparon las manos para tratar simbólicamente de significar que no era digno de la unción sacerdotal que había recibido, fue cuando los testigos de la degradación vieron que rodó una lágrima por los ojos de Morelos. El 21 de diciembre de 1815, Morelos fue sacado de la prisión de la Inquisición en que había permanecido desde su traslado a la Ciudad de México y fue llevado al pueblo de San Cristóbal Ecatepec. Antes de enfrentar al pelotón de fusilamiento, tuvo ánimos para ingerir algunos alimentos. Después se confesó y, aferrado a un crucifijo y con los ojos vendados, dio la espalda a sus ejecutores. Y bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta lectura guiada del libro Morelos de Carlos Cerrejón? Espero sinceramente que la hayan aprovechado y sobre todo que haya estimulado en ustedes el gusto por la lectura, el afán de buscar en los libros todos los conocimientos que contienen. Recuerden que la Secretaría de Educación Pública pone al alcance de ustedes numerosos títulos de las más diversas asignaturas como un apoyo más al proceso de actualización permanente del magisterio. Gracias por su atención y hasta la próxima.